Ese es el contrasentido al que hemos llegado luego de 14 años de desaciertos. Y yo también, bajo mi responsabilidad, digo, negociados, que habrá en algún momento que aclarar con el gas importado, ¿verdad? A ver, las facturas desde abril y con el incremento que hay a hoy, nos encuentra en Salta a algunos usuarios residenciales, no en mi caso, pero los de la categoría R3-4, los de más altos consumos, pagando una tarifa que equivale a $8,40 el millón de BTU. Es decir, a ver, la gente va a escuchar mucho hablar de millón de BTU y para que se entienda... Es una unidad calórica inglesa. Exactamente, una unidad térmica británica que es la que se usa para comercializar el gas, no se usa una unidad volumétrica. El millón de BTU equivale a 26 metros cúbicos. 26 y pico, Sí, un poco menos de 27, ¿verdad? Son 2 tachos, como los que usan nuestros remiseros, taxistas llenos de gas. ¿Sí? 2 tachos de eso equivalen más o menos a 1 millón de BTU, 27 metros cúbicos. Eso nos cuesta a los usuarios residenciales de las categorías más altas de Salta 8,37 concretamente, al valor actual del cuadro tarifario. El gas que estamos comprando en Bolivia hoy nos cuesta $3,50 el millón de BTU. El que llega en buques metaneros como GNL, gas natural licuado, que entra por Buenos Aires o va a venir por Chile. Exactamente. Entra por los puertos de Escobar, ¿sí? y Bahía Blanca en Buenos Aires, ¿sí? Llegan buques de lejanos destinos, Qatar, Trinidad. Es el mismo gas que tenemos nosotros en las cocinas, nada más que le han encontrado la vuelta para que sea un commodity. Si no tiene almacenaje, no es un commodity. Entonces, ¿qué hicieron? Lo enfrían al gas natural, el mismo que tenemos nosotros, el gas natural que prendemos en las hornallas. Lo enfrían por debajo de los 150 grados bajo cero y se licúa, se vuelve líquido. Lo cargan en buques tanques, los traen hipercongelados. Y lo regasifican. Luego, en puerto, lo retornan a temperatura ambiente y presiones normales y se regasifica. Ese es el gas más caro del mundo hoy por hoy, ¿sí? Y nosotros estamos pagando hasta agosto $6,50 el millón de BTU. $6,50. Los usuarios nuestros de Gasnor, de la categoría R3-4, pagan hoy, con este aumento, que obviamente está en revisión judicial, $8,37. Es, por lejos, el gas más caro del mundo. Es todo un tema. Vos decías 14 años. Yo... Sí, un poco más decís vos. Sí, yo digo un poco más, porque sí, es una sucesión de errores. A ver, esto lo podemos charlar con total y absoluta libertad, podemos estar o no de acuerdo. Sí. Pero yo digo, esto se inicia con un proceso de un YPF ineficiente, en donde se robaban un montón de cosas, en donde era una YPF, si se quiere, privilegiada, una isla, que termina siendo privatizada y en el cual es votada esa privatización por la mayoría, y viene una empresa española que, lejos de invertir, usa una política expoliativa. Es explotar, sacar mientras haya. Y después terminamos reestatizándola a YPF. Entonces, para mí el proceso es más largo, porque el problema también se sucede con la actividad de la empresa privada, que no invirtió en exploración. Sí, correcto, yo comparto plenamente. De hecho, he escrito notas sobre el desmantelamiento de YPF en el norte y todos los costos sociales y económicos que eso ha tenido. Soy muy crítico. Lo que pasa es que necesitaríamos otro programa para hablar de eso. Sí. Digamos que en los 90 se regaló la joya de la abuela. La idea es que entendamos la sucesión de errores o de horrores. Por supuesto, se rifó, se regaló la joya de la abuela. El proceso privatizador fue escandaloso y tuvo consecuencias que aún hoy nosotros estamos viendo con los programas de propiedad participada que entre gallos y medianoche se desarmaron. A ver, la refinería Campo Durán se vendió por chauchas y palitos con todos los caños llenos de gas. YPF pagó las acciones. A ver, estuvimos discutiendo hasta hace poco cuando se privatizó justamente para ver quiénes entraban y no en los programas de propiedad participada. Sí. Para algunos se privatizó en agosto. ¿Por qué? Porque ya en ese momento las acciones
de YPF, Sociedad Anónima, claro, se venden en Wall Street y las compra Repsol a un bajo precio. Pero a ver, la ley de reforma, tenemos que ir a la ley de reforma del Estado, en 1989, cuando se prevé el programa de propiedad participada, decía, bueno, los que quedan, digamos, tienen que ser indemnizados, o sea, tienen que ser incluidos los trabajadores en el programa, en el famoso PPP, las acciones obreras, el 10% de las acciones C de YPF. Que también después pasó con los bancos. Listo. La verdad es que YPF se declaró sociedad anónima en enero del 91. Con Extensoro. Claro, y se declaró, digamos, y se vendieron las acciones en agosto. El gobierno nacional, para dejar fuera a miles y miles de trabajadores de YPFianos, dio, digamos, por privatizar YPF en agosto del 89. ¿Sí? Pero después, un dictamen de la Procuración General de la Nación puso las cosas en su lugar, vino la ley digamos, de propiedad participada, de indemnización, que luego, durante el gobierno de transición de Eduardo Duhalde, se desvirtuó, porque en vez de pagarle a los trabajadores de YPF las acciones obreras al valor de Wall Street, fijaron un valor fijo de 23.000 y pico de pesos con un decreto de Duhalde, en el momento en el que Argentina se incendiaba tras el derrumbe de la convertibilidad. Ahí empieza la historia de la que vamos a hablar hoy. Empiezan los 14 años, digamos, con tarifas retenidas, con el precio de gas en boca de pozos argentinos retenido, el derrumbe de nuestros yacimientos. Nosotros, a ver, la cuenca del noroeste, la cuenca hidrocarburífera del noroeste, la gente no entiende muchas veces, pero está representada prácticamente por tres yacimientos gasíferos. Los tres están en el departamento San Martín. Uno en Coronel Cornejo, que es Ramos, que era un gigante, después de Loma de la Lata, el más grande del país. Que se está agotando. Declinó por su maduración, pero también por la subexploración, que es otro tema. Por falta de mantenimiento. Tenemos Ramos. El otro es Acambuco, que tiene como operadora Tecpetro, Mosconi. El tercero es Acambuco, un yacimiento. No, Acambuco ya me lo dijiste, me falta un tercero. Ramos, Aguaragüe, que es de Tecpetro. Claro, las sierras de Aguaragüe y San Antonio Sur son los yacimientos que opera Tecpetro. Son los más nuevos esos. Medianamente. El que despegó más tarde es Acambuco, en Aguaray, con Pan American Energy. Pero a ver, estos tres yacimientos gasíferos del norte salteño resumían, antes del decline, digamos hasta 2004-2005, una producción de 21 millones de metros cúbicos diarios. ¿Sabés cuánto tenemos hoy? La vi ayer en las estadísticas actualizadas del Instituto Argentino del Gas y el Petróleo. 7.100.000 metros, 7 millones. Hoy la producción nuestra, la producción salteña de gas, es la tercera parte de lo que era hace pocos años. Además, yo escucho a políticos, siguen hablando de que Salta es la segunda productora. Olvídense, ya muchachos, no, ya no. Somos la quinta cómoda. Hemos caído al quinto puesto. Y si sigue el derrotero de caída que tiene la producción, dentro de muy poco tiempo vamos a figurar entre otras. Me gustaría hacer una aclaración. Vos dijiste derrumbe de los pozos, no de las empresas. No. Porque en ese momento se abre la importación de Bolivia, en donde hay un negocio que queda el GLP, que es el gas licuado de petróleo, que es el gas envasado que consume el 40% más pobre del país. Exacto. Y la zona patagónica, mesopotámica, ¿no es cierto?, queda liberado de precios. Exacto. ¿No es cierto? Aumentó, bajó el dólar y nunca bajó el gas. Pero las empresas eran la misma. Exactamente. Digamos esto, en el 92, con el nuevo mercado regulado del gas, que es la sucesión de lo que es el gas del Estado, se regula el gas natural como un servicio. El Congreso está en deuda con la gente, porque desde 1992 está pendiente la regulación también del mercado de GLP, que como bien dices, has quedado, digamos, como servicio de interés, no, bien de interés público, no servicio. ¿No? Bueno, el tema es así. Tras el derrumbe de la convertibilidad, el gobierno de transición de Duhalde decide mantener transitoriamente el precio del gas argentino congelado, a un precio de $2,50 el millón de BTU. Entre 2,5 y 3 dependiendo de la cuenca. En el caso de Salta, $2,5. Pero eso duró sobre Kirchner. Ahora, viene Kirchner, en mayo del 2003 asume Kirchner y
al frente del Ministerio de Planificación, el gran mentor de la política energética, que aún hoy nos hace discutir, que es Julio De Vido, que, digamos, decide mantener la retención, el congelamiento del gas en bocas de pozos argentinos. ¿Qué pasa? Las operadoras petroleras que tenían estos yacimientos en Salta, al otro lado de la frontera, ahí, de Madrejones, ahí, en Tarija... 20 kilómetros. No, menos incluso. Comparten las mismas cuencas. Sí, son las mismas. Sí. Nada más que en otras UTE tenían pozos en los que sacaban el gas y lo despachaban a Argentina hasta $10 con 70, $11 prácticamente, el millón de BTU. A ver, acá. Lo pagabas 2,5 en Salta. Y el allá otro lo 11. mandaba 10. A ver, las empresas no son la compañía de Jesús, Néstor. A ver, ninguna empresa se suicida. Entonces agarraron y dijeron, bueno, reorientaron todas sus inversiones a Bolivia. Ahora, el Estado, que tenía que controlarlas, sancionarlas por haber abandonado nuestros yacimientos, hizo la vista gorda. Se peleaban los medios. Obviamente, esa vista gorda tenía una razón. El gas que venía de Bolivia, en aquel primer momento yo lo marqué en 2005, representaba una diferencia diaria con respecto al gas en boca de pozos salteños de $3 millones diaria. ¿Te imaginas los retornos, los negociados a que se prestaba un mercado, un acuerdo que tiene de diferencia de precios $3 millones? Listo. Ahora se mantuvo. Después vinieron los subsidios a mansalva, todas las tarifas obviamente se fueron, digamos, también estuvieron desfasando. Retenidas. No se aplicó gradualidad, criterio de equidad, empresas que producían bienes para exportar, exportaban en dólares, pero bienes producidos con energía que pagaban en pesos, mano de obra en pesos, impuestos en pesos. Tenían el mismo tratamiento que un residencial, digamos, una familia de Villa Lavalle, o de Solidaridad, ¿sí? O de La Loma, del barrio de La Loma. Esto hasta hoy. Entonces, resulta que ahora este gobierno quiere, digamos, cargar 14 años de congelamiento, de desaciertos, ¿sí? Y de errores en una misma factura, en una boleta, y no se puede, la gente no resiste. Y ahora le ponen techo, ¿sí? A ver, antes era la comparación, como bien dijiste vos, la comparación era, digamos, con la tarifa. El 400% del tope era la tarifa, el valor del metro cúbico que había hasta abril, con respecto al actual. Ahora han dicho, no, bueno, para moderar, vamos a tomar, digamos, la comparación del total de la factura del mismo bimestre del año pasado. Ahora te digo, está bien. ¿Esto a quién favorece? ¿A la gente de menores consumos? No. ¿A las personas, a las familias que se sacrificaron para ahorrar gas, no, que pasaron frío? No. Son perjudicadas. A ver, es una pésima señal para aquellas familias que pasaron frío, hicieron pasar fríos a sus familias, a sus esposas, a sus esposos, a sus hijos para ahorrar, y que ahora van a pagar la mismísima factura de aquellos que no hicieron ningún tipo de sacrificio. Estas señales no se pueden dar. En algún momento los gobiernos del Estado Nacional deberán comprender que esta salida es la que ya muchos expertos lo han dicho: gradualidad y equidad. No todos tienen que ser subsidiados del mismo modo, y no todos tienen que pagar el mismo incremento. Una industria es una industria, un usuario residencial es un usuario residencial. Y yo les tiro otro dato más. Este aumento del gas, si no se los controla, las centrales termoeléctricas van a sufrir una elevación de costo monstruoso que se tendrá que reproducir en tarifa eléctrica. Perdón, te quiero decir algo cortito. Sí, porque... Gravísimo, gravísimo. Nos va a matar hoy, el flaco. El funcionamiento de Campo Durán, que necesita 20 millones de metros cúbicos para operar, depende básicamente de los 14 millones que llegan desde Bolivia diariamente y los 7 que entregan nuestros yacimientos. Ese gas está empezando a ser procesado en Bolivia, en la planta separadora del Gran Chaco, en Tarija. Campo Durán tiene las horas contadas si no se revierte este ciclo. Y créeme, el gobierno no tiene que decir que esto se recupera a 2028. Hoy el precio del gas en boca de pozos salteños está en $5. El que llega de Bolivia a $3.50. Así que
las petroleras que abandonaron los yacimientos, vuelvan y por favor hagan lo que tenían que hacer hace 14 años.